Buenas tardes. Hoy tomamos un poco una dimensión distinta en el horario para esta comunicación porque nos pareció importante que ustedes tuvieran durante el transcurso de la mañana las cifras más concretas por la diferencia que hay entre todas las localidades de la provincia en el parte de la mañana, que va a ser a las 10 de la mañana, si podemos mantenerlo en ese horario, con todo lo que es la información de los laboratorios del día anterior. Se va a cortar a las 24 horas. Si hay algún resultado laboratorio a la madrugada, lo vamos a sumar al día siguiente, de manera que ustedes sepan que en el transcurso de esa parte están acumulados todos los resultados de laboratorios en la provincia de Santa Cruz en el transcurso del día anterior hasta las 24 horas. En el horario de la tarde lo que vamos a tratar de ver es algunos conceptos que nos parecen importantes tratar de integrar, producto de muchas preguntas que se hacen al área de comunicaciones, a nosotros, a las áreas de atención en los sectores de salud y básicamente que cada uno de los componentes del ministerio vaya desarrollando una temática de manera que no vamos a trabajar acá cifras numéricas, sino un poco de conceptos que podamos comunicarnos, porque todos tenemos que tratar de entender un proceso que se va a mantener en nuestras comunidades a lo largo de bastante tiempo y es necesario que nos adaptemos a esa realidad. También vamos a intentar, a partir de la semana que viene, algunos aspectos que son relacionados con otros ministerios, de hacer un momento conjunto entre los dos ministerios, de manera que si vamos a trabajar temáticas de los aspectos laborales, esto se realice con el Ministerio de Trabajo, si vamos a trabajar con temas de producción o de transporte, lo que sea, se haga con las áreas respectivas, de manera que ustedes vean un trabajo integrado que es muy importante hacer detrás de cada una de estas noticias que podemos dar. El área técnica va a colocar ahora, para que ustedes vean, algunas placas que ayuden a entender y a seguir el flujo de la comunicación que quisiera que observáramos. En la primera placa van a ver con dos colores cómo se ha ido desarrollando los casos acumulados a lo largo de la provincia. Ustedes pueden ver un periodo muy largo de una franja muy escasa que fueron un montón de tiempos desde el comienzo de la pandemia en Santa Cruz. Pero a partir de julio empieza ese crecimiento que ha tenido un impacto fundamental en la ciudad de Río Gallegos. En color rojo van a observar cómo va el proceso de alta, o sea que al mismo tiempo que se van produciendo casos nuevos frente a un brote, también vamos teniendo aumentos de altas en los sectores que estuvieron contagiados con el cuadro. Un tema importante para mencionar es esa magnitud de desarrollo, que ustedes lo van a ver en distintos gráficos, pero que quisiera que tomemos conciencia que también en Santa Cruz sucede y va a seguir sucediendo. En un ratito más vemos otros dos gráficos, porque tenemos que tomar conciencia de cómo tiene que ser nuestra conducta en una cotidianidad a lo largo de los próximos meses. El segundo gráfico que ustedes van a ver es cómo una de las técnicas, que es la curva de duplicación, está siendo observada en el transcurso de las medidas de aislamiento que se ha producido en Río Gallegos. En el caso concreto comienza sobre el 9 de junio, la primera columna, donde nosotros teníamos una tasa de duplicación de 34. Otras veces ya hemos hablado de esto acá. Partimos en el momento en que el día 13 vamos a 4 días de tasa de duplicación. Es el perfil más bajo. Se producen las medidas de aislamiento de la comunidad y producto de ese esfuerzo que hacemos entre todos, que cuesta mucho, fíjense cómo empieza a lentamente ordenarse el proceso y estamos ya al día de ayer con un 16 días de nivel de duplicación de casos. ¿Por qué es importante un gráfico como este? Porque esto es lo que marca las perspectivas de cómo nos podemos ir organizando con las medidas que tomamos en respecto de la circulación de personas.
si no tenemos cuidado en esta situación, cualquier descuido volvemos a la curva anterior que habíamos visto, y ese cuidado es un cuidado que tenemos que tenerlo consciente entre todos. El ritmo de ese crecimiento está dado por una cosa técnica que es la curva R, o el tiempo estimado de cómo se contagia, qué perspectiva de contagio tenemos en promedio entre una persona que está infectada y a cuántos contagios. Habíamos hablado que tuvimos un pico muy alto y estos brotes lo tienen de esa manera. En el día de ayer nosotros estamos ahí a un nivel de quebrar la barrera del R1, que significaría que ya debajo de ese nivel, 2 personas que están con posibilidad de contagiar no contagian a 2, sino a 1. Por lo tanto, estamos reduciendo ya el nivel de contagio. Esto es lo que estamos buscando con este proceso de aislamiento y el inhibir el tránsito para impedir los contagios entre las personas. Pero este proceso tiene que ser a nivel del interior de las casas y cómo son los comportamientos cuando nosotros nos reunimos con cada uno de los actores con los que convivimos y en el área laboral. La placa que presenta ahora, van a ver cómo es el brote, cómo es la simbología del brote en base a la sintomatología de las personas en gallego. Ustedes van a ver que son como ondas, muy desparejas, que se van dando a lo largo de los días. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa que se han ido haciendo por grupos que se conformaban como grupos de contagio. Entonces, nosotros tenemos oleadas, como 3 oleadas producidas en el área de Río Gallego. En la cuarta, lo que se presenta es lo que pasó en Calafate. Ustedes ven ahí un solo núcleo que está en este momento siendo estudiado y controlado por la localidad, pero que todavía tiene casos positivos. En Calafate, el tiempo de duplicación está en este momento en 9, estaba más bajo y lo están distanciando. Esas medidas nos están indicando un esquema que tenemos que aprender a memorizar para los meses que vienen. ¿Por qué? Todas las localidades pueden tener esta situación de un contagio brusco en un brote. La reacción tiene que permitirnos bloquear ese bloque de manera inmediata. Yo voy a utilizar a lo largo de las veces que nos comuniquemos una perspectiva de comparación que nos permita por ahí darnos cuenta de alguna simbología. Y como lo que me parece que lo más importante como concepto es la solidaridad, me voy a abusar un poco de nuestros amigos los bomberos, que son solidarios de por sí, pero además nos pueden dar muchos ejemplos para tratar de comparar con esta situación. Si nosotros tomamos el brote como si fuera un incendio, lo importante son las medidas que se tomen en forma inmediata, porque cuando ese incendio se desparrama a una magnitud general, hemos visto bosques desaparecer, hemos visto situaciones de viviendas completas o de torres de edificios que desaparecen cuando esto se desparrama. Pero si en el mecanismo del incendio uno tiene determinados procesos que son los bomberos en este caso, en el área de salud, es la estructura de salud que está enseguida apagando el incendio, ese proceso se logra controlar. Este mecanismo es lo que vamos a tener que ir haciendo y sabiendo que tiene que estar preparada toda la comunidad, porque los brotes van a producirse en localidades del interior y acá en Gallego. Recuerden que toda persona que se aísla sin tener el contagio, porque son contactos cercanos, pero después salen negativos, esas personas que han estado 14 días en aislamiento no son personas que están con anticuerpos, sino vuelven a estar como anteriormente estaba. En el caso de una persona que se aisló 14 días sin tener el contagio hecho, sino por precaución, está sin anticuerpos. Distinto es el caso de las personas que han tenido el contagio y evolucionaron esos 14 días y están de alta. Esas personas es probablemente las que sí tengan
anticuerpos. En una comunidad como la de Gallego, la afectación de personas que uno puede percibir en este momento es más o menos, podemos decir, un número de unas 10.000 personas, y Gallego tiene 120.000 personas. La posibilidad de un brote está permanentemente disponible y a que suceda en Río Gallegos. De esta manera vamos a tratar de ir conversando con distintos aspectos y en base a un feedback de las noticias y de las cuestiones que tengamos con los equipos de comunicación, vamos a ir tratando de trabajar temas que sean de interés y que sean útiles para nuestro comportamiento cotidiano. Muchas gracias.